En esta ocasión en la entrevista platico con Pablo Martínez. Él es candidato a diputado federal por el Partido Acción Nacional al Distrito 3 en Aguascalientes. Gracias por platicar con nosotros y hablarle a la población de Aguascalientes de propuestas, pero también de lo que se está esperando muchos resultados. Gracias. Primero agradecer la invitación y aprovechar el espacio para saludar a todo tu auditorio. Gracias. Y platicar empezando justo por esto, porque los tiempos son difíciles. Evidentemente venimos saliendo de una pandemia, digo saliendo esperando que así pase en los próximos meses, pero además en lo político me parece que es un entorno muy complejo que le ha tocado vivir a México en los últimos años. Desde luego, la parte política, hasta poder llevar ahorita una campaña electoral, no son las mismas campañas de siempre, no son los eventos masivos que hacíamos. Hoy en día los mecanismos han cambiado, sí. Tienes que cuidar mucho el contacto con la persona, tienes que hacer estrategias alternas, tienes que adicionar a las actividades todos y cada uno de los protocolos de sanidad y sin lugar a dudas, pues también tienes que cuidarte tú como persona y cuidar a los demás. Entonces, hoy nos ha llevado a una dinámica en este contexto, pero también la propia pandemia ha cambiado las prioridades del ciudadano, ha cambiado los propios intereses de los ciudadanos. Hoy en día su principal interés, su principal preocupación, pues es la salud. Quieren ver condiciones, quieren ver esquemas en los cuales se pueda estar transitando para que podamos ir saliendo lo más pronto posible de esta pandemia, que pudiera haber esquemas en los cuales la vacunación pudiera ser un poco más amplia, un poco más rápida, un poco más certera y que podamos estar más pronto, más gente vacunada. ¿Para qué? Para pasar a la siguiente etapa del fortalecimiento de la economía nacional y por supuesto en el tema de los estados. Y esos que son los daños colaterales que nos trajo esta pandemia, porque es lo económico, también en lo social. Creo que todos somos testigos y ahí están las estadísticas de cómo se multiplicaron los problemas familiares, los problemas emocionales. Entonces es otro grado también de salud que hay que atender, ¿no? Claro, o sea, sin lugar a dudas la pandemia generó varios daños, como tú lo dices, o sea, primeramente en los hogares, ¿no? La gente que se quedó sin trabajo o el resguárdate en la casa, luego sectores que tienen viviendas muy reducidas, muy pequeñas, que generan luego los propios roces entre las personas, generan conflictos, etcétera, ¿no? Más aparte súmale el estrés y la preocupación de la falta de oportunidades laborales, del tener un ingreso para tu familia y salir adelante. Entonces, sin lugar a duda, eso pone a la sociedad en un momento de vulnerabilidad, ¿no? De irritabilidad, que sin lugar a dudas tienes que atenderlo en un tema de salud, como atención, consultas y asesorías psicológicas, el poder ir orientando a las personas de cómo deben de haber comportamientos dentro del hogar y fuera del hogar. Y eso abre una serie de retos y oportunidades además en los siguientes años de la legislatura, en el caso de que el voto lo favorezca, que tiene que ver con el hecho de apoyarles. En algún momento se ha puesto en la mesa de la discusión si llegar y desaparecer apoyos a adultos mayores, si seguir apoyándolos, la generación de empleos y el apoyo a las empresas. Me parece que revisar quizás cómo está lo de los ninis, cómo está el emprendimiento. Hay enfrente un abanico importantísimo de temas a tratar. Yo creo que va por dos vías. Una es el poder dimensionar todos aquellos programas, políticas públicas y acciones que tenía el gobierno federal, de los cuales incidían en ciertos beneficios sociales, económicos, de desarrollo humano, etcétera, ¿no? Muchos programas fueron desaparecidos. Podemos enumerar como el programa de las estancias infantiles, como el programa del Seguro Popular, como programas de oportunidades, como el programa del INADEM, Instituto Nacional del Emprendedurismo, programas como el Pueblos Mágicos, programas de apoyo a los fomentos ganaderos, agrícolas, etcétera. O sea, podemos hacer un catálogo impresionante de todo lo que han estado desapareciendo, que generaba una incidencia de manera directa a diferentes sectores de la sociedad que impactaban en un desarrollo social y económico. Y por otro lado,
Hay programas también, que hay que decirlo, que son buenos programas de atención. Al final del día el programa de adultos mayores de 68 y más, pues es un programa en el cual genera una atención directa a este sector en materia económica. Les dan un pequeño recurso al mes que les permite salir adelante en todas sus necesidades. Pero por otro lado, si es un grupo de personas de los cuales no tienen seguridad social, que acudían al Seguro Popular, pues hoy están recibiendo ese recurso muy válido, muy bueno y que les ayuda muchísimo. Por luego lo están gastando en materia de salud, en el médico, en las medicinas, y que hubiera sido mejor que sigan teniendo ese recurso que se les da cada mes, pero adicionalmente el Seguro Popular. Ese era un tema complementario de manera importante para el desarrollo de las personas. Hoy en día sí reciben apoyos, pero por otro lado lo están gastando de manera en el desarrollo personal. Por otro lado también decirte que hay temas en los cuales, como las empresas, el desarrollo empresarial, las micro, pequeñas y medianas empresas, pues no tienen beneficios. Hoy en día tú recorres la calle, ves locales cerrados, ves comercios que han cerrado sus puertas, ves también mucha gente en la cual los impuestos los fueron comiendo. El estar pagándole sus impuestos tributarios, el estar pagando el Infonavit, el Seguro Social, pues eso los ha estado comiendo y los ha estado absorbiendo, y no cuentan con incentivos por parte del gobierno, algunos incentivos fiscales, algunas prórrogas o algunas cuestiones que les permite ir bajando un poquito más sus inquietudes en el tema del pago de impuestos, porque el gobierno sigue reclutando impuestos, pero no se ve por otro lado dirigido. El tema de las becas a los jóvenes construyendo el futuro, a mí me gustaría más ver un programa de esa naturaleza dirigido a los jóvenes, porque hay que apoyarlos, pero en un tema beca, una beca que te permita seguir estudiando, que compruebes con buenas calificaciones, con buenos proyectos, con buenas acciones en tu entorno, de tu familia y obviamente en el sector que te desarrollas. Sin lugar a dudas, esto sería ir generando o formando personas de bien para el futuro, ¿no? Si tú le inviertes a la juventud, le inviertes para que sean mejores, sin lugar a dudas vamos a ir creciendo en una mejor sociedad. Déjame ponerlo quizás en una manera muy coloquial, pero ¿será necesario llegar con el plumero? Es decir, limpiar lo que se tenga que limpiar de polvo y dejarlo que sí sirva. Yo creo que tenemos que llegar a trabajar, sí a señalar todo lo que se ha estado haciendo mal, con argumentos muy precisos. Yo te puedo hablar ahorita, por ejemplo, el tema de las estancias infantiles. La desaparición de ese programa generaba a Aguascalientes poco más de 90 millones de pesos al año. Una derrama económica que iba a las estancias infantiles, que le ayudaba a madres, jefas de familia, padres de familia y a todas las personas que laboraban al interior de las estancias infantiles. Pero hay temas donde hay programas que son buenos, que nada más hay que mejorarlos, perfeccionarlos, pulirlos para que puedan ser mejores esos programas, como el de adulto, el beneficio que pueden tener los adultos mayores. Los discapacitados. Que si hubiera un adulto mayor con alguna discapacidad pueda acceder a un beneficio adicional. Que cuál es su necesidad complementaria, pues los temas de salud, que puedan contar con una atención de salud si no tienes una atención por parte del IMSS o del ISSSTE, sino que vayas haciéndole complementos. Dejar con borrón y cuenta nueva todo, yo creo que no es lo correcto. Hay que sacar lo mejor de lo que se tiene, irlo puliendo, ir generando algunas mejoras continuas. Y además su paso por la política social y en el conocimiento de un Aguascalientes, el tercer distrito es muy heterogéneo además. Obviamente se convierten en representantes populares de todo Aguascalientes y de todo el país ya en la Cámara de Diputados. Pero hablando de un Aguascalientes tan heterogéneo como el tercer distrito, bueno, parece que al final de cuentas todo, pero ahí es como que se marca mucho, ¿no? Sí, sin lugar a dudas hay perfiles, diferentes tipos de perfiles dentro del distrito. Hay una parte importante, por ejemplo, el sector rural del municipio de la capital, 2/3 partes están dentro del distrito 3, de los cuales también hemos tenido contacto. Por ejemplo, ahí está mucho el sector primario, sectores en los cuales estás teniendo la agricultura, la ganadería, donde también tienes apoyos a pequeños productores y que hoy en día no hay apoyos para ellos, no hay apoyos absolutamente para nada. Estamos viviendo una sequía muy importante, cuando anteriormente podían acceder a apoyos de empleo temporal para generar algunos cortafuegos, podías generar apoyos en una sequía para poderte comprar o adquirir alimento para el ganado. Hoy no lo cuentan. Quienes tienen su ganado, por ejemplo, de la industria de la leche, que producen leche, hoy en día han tenido que vender vacas
porque la producción al no tener alimentos, la producción baja y pues hay que vender el ganado, ¿no? Los granos con los que consumen los animales van a la alza y el precio de la leche pues al productor le baja porque en el mercado sigue costando igual, ¿verdad? Entonces hay diferentes temas que hay que atender en el sector del campo, en el sector empresarial, en el sector también de los laborales, generar mayores empleos y que sean mejor pagados. Entonces la verdad es que es un distrito muy heterogéneo, como lo dices, de muchos perfiles, pero hay que trabajar para todos. Y hago referencia a esto porque a veces hay quienes buscan un puesto de elección popular y no conocen. No han hecho trabajo de campo, como no sea a ir a pedir el voto y después ni regresan, y si llegan a obtener el voto no son productivos, nunca suben a tribuna, nunca se presentan un punto de acuerdo, nunca hacen una iniciativa, nunca se vuelven a ver en Aguascalientes. Desde luego, lamentablemente esa es una situación y es un reclamo también muy válido de la ciudadanía. La parte que hemos recorrido, mercados, tianguis, tocando a las casas, reuniones vecinales, en los diferentes sectores en los que tienes contacto, el reclamo principal es de que van, les piden el voto, piden la confianza, se les otorga y ya no se les vuelve a ver. Es un reclamo, pero inmenso el que hay en este sentido. Entonces, tendremos que generar esquemas en los cuales mantengamos una oficina de atención, podamos estar acudiendo también a las diferentes colonias y comunidades a tener contacto, a informar, y más ahora en un proceso del cual vamos a definir qué rumbo le vamos a dar al país, y la gente tiene que estar informada de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Un tema prioritario ahorita es generarle los contrapesos al presidente de la República, que el tema de la Cámara de Diputados no sea un espacio como una oficialidad de partes del presidente, que no sea un ente más del presidente. En la Cámara de Diputados tiene que haber debate, tiene que haber iniciativas, tiene que haber propuestas, se tienen que escuchar todos los grupos parlamentarios, se tienen que hacer planteamientos de las diferentes zonas del país, de cómo ir construyendo, cómo ir generando acciones y políticas públicas que te impacten en el desarrollo del país en todos los rubros. En fin, es un espacio donde tiene que ser la caja de resonancia del país en la Cámara de Diputados. Oye, también es darle rumbo a Aguascalientes. Me parece que como que trae el caballo cansado a Aguascalientes. Ha sido afectado, sin lugar a dudas ha sido afectado. Y desde el mismo gobierno del estado, como que se amodorró, ¿no? Yo creo, más que amodorrado, yo creo que traían un ritmo, pero Aguascalientes, te puedo decir, en estos 2 años y medio del gobierno de Morena, poco más de 3,000 millones dejaron de llegar al gobierno del estado. 3,000 millones que eran recursos para temas de salud, para centros de salud, 3,000 millones que eran utilizados para mantenimiento de carreteras, 3,000 millones de pesos que eran utilizados para mantenimiento de escuelas, que hoy que regresemos a clases presenciales, habrá que ver cómo estén las instituciones educativas. Y todo ese dinero dejó de llegar, más aparte el dinero que era para infraestructura. Hoy lo que el gobierno está desarrollando en el estado, pues son acciones con recurso directo del Estado, y se ha estado enfocando una parte importante al sector primario, al sector del campo. La otra parte importante en el tema económico, pues está generando acciones también de apoyos directos a los empresarios para que puedan mantenerse, fortalecerse, para que puedan cuidar los empleos que hoy están y que los puedan fortalecer. Yo creo que las grandes empresas que están establecidas en Aguascalientes y las micro pequeñas industrias que están también en Aguascalientes, que soportan esas empresas, están siendo fortalecidas. Si nosotros nos fijamos a lo mejor en otros estados, están caídas, está caída la producción, está caído el trabajo, y aquí de alguna manera seguimos trabajando, sigue habiendo actividad a pesar de todas las faltas de recursos que hacen que dependíamos mucho de la federación y que hoy no llegan. Y que será parte además también de los legisladores. Es parte de los legisladores porque no hay ese debate, no hay ese espacio. La Cámara de Diputados, además de legislar para todo el país, lo que hace la Cámara de Diputados es asignar los presupuestos al gobierno de la República, al gobierno estatales y municipales. Hoy han sido desaparecidos varios programas. En el tema de seguridad en los municipios desapareció el Fortaseg, fortalecimiento a la seguridad. Ya no está llegando recurso federal para el tema de la seguridad pública, que era dinero para los policías, para los uniformes, para los chalecos antibalas, para pagar el salario de los policías, hasta para el propio combustible de las unidades. Hoy tiene que haber adecuaciones presupuestales en los gobiernos estatales y municipales para fortalecer temas prioritarios como son la seguridad, como debe ser la educación y como debe de ser la salud. En el tema de la salud y vacunas, muy poco ha llegado a los estados para atender la salud de los mexicanos. Esta es la parte que luego no nos fijamos, que los estados le están invirtiendo recursos que no estaban destinados, que iban para otros proyectos, que hicieron las adecuaciones para atender lo importante y lo prioritario. No, pues vaya reto, ¿no? Sí. Yo le agradezco que nos haya
dado este tiempo para conversar y poder saber qué perspectiva se tiene del México actual y obviamente del que esperamos para los próximos años, porque sí necesitamos además unirnos todos, ¿no? Desde luego, es un gran reto llegar a la Cámara. Hay que analizar muy bien cómo va a quedar conformada el día 7 de junio, invitar a todo tu auditorio a que acudan este 6 de junio a emitir un voto por los candidatos de Acción Nacional, porque hoy en día es sumamente importante quitarle la Cámara al presidente antes de que nos quite el país. Gracias. Agradecido contigo y todo tu auditorio. Gracias y nos vemos y nos escuchamos en una próxima entrevista.